Bienvenidos a este ayuntamiento en el día de hoy, un día importantísimo para los laguneros y las laguneras. Hoy se presenta una nueva edición, el sexto libro de bolsillo de lo que hemos hecho, un recorrido, no solamente por nuestras fiestas, sino también por la idiosincrasia de las mismas en cada pueblo y en cada barrio. Y hoy presentamos retazos de historia de Navidad Lagunera, de la Concepción a la Epifanía. Ya llevo diciéndolo hace muchísimo tiempo, Julio Torres, que todo lo que toca lo hace mágico, le pone corazón, le pone ternura, le pone ilusión. Pues este libro es uno de esas joyas con la que iniciamos esta pequeña colección, y para nosotros era no solamente importantísimo llegar a este sexto volumen, sino también en un momento con el que estamos viviendo, pues poder hacer un acto, aunque sea a petit comité, sí dejarlo para la historia, y sobre todo utilizando unas fechas tan entrañables para los laguneros y las laguneras como esta. Yo no me quiero extender mucho más porque a continuación va a tomar la palabra don Carlos García para la presentación del libro, así que don Carlos, tú te la palabra. Buenos días a todos. ¿Está así? Ahora. Hola. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Yo estoy pues muy contento de colaborar en la presentación de esta nueva edición de un libro de Julio Torres. Él amablemente me ha invitado a participar un poco en la misma, y para mí es muy grato pues estar haciéndolo aquí en el Ayuntamiento de La Laguna. Es un libro nuevo de Julio que está enmarcado de esta colección de retazos de historia, y que además sale oportunamente en las fiestas navideñas, donde él trata, repasa, nos informa y nos da un montón de datos sobre los temas históricos, costumbristas, tradicionales de la Navidad lagunera, que comienza no solamente en las épocas de la Navidad, sino que comienzan desde el día 8 de diciembre con la festividad de Nuestra Señora de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, y terminando posteriormente en la fiesta de los Reyes Magos. Julio y yo nos conocemos hace un montón de años y mantenemos una relación bastante directa, muy frecuente, porque nos dedicamos ambos pues, a hacer cosas de este tipo, a investigar, a publicar, a rescatar la historia de Canarias, en este caso también la historia de la laguna. Yo cuando hago algún tipo de investigación, algún tipo de escrito, lo llamo frecuentemente, le pido su opinión sobre lo que estoy haciendo, le pido información, y él hace lo propio conmigo. Cuando él está haciendo algún tipo de estudio sobre cualquier tema, me llama, me pregunta, me pide datos, me pide alguna foto, y siempre estamos muy en contacto, ¿no? Y esto nos pasa a los locos que nos dedicamos a esto, a investigar por nuestra cuenta y a poner en valor parte de la historia que permanece por ahí oculta en las fuentes, en la información. Este libro, como muchos de los que hace Julio, aporta novedades, cosas inéditas. Yo, por ejemplo, una cosa que me sorprendió de entrada en el libro fue el rescate de una tradición de la Virgen de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, de la fiesta, que se denominaba la sacada de la Virgen. Esto es una cosa que yo no conocía y que gracias a la publicación de Julio pues me he enterado de esa tradición festera que había aquí en La Laguna, la sacada de la Purísima Concepción, ¿no? Es interesante y sobre todo para mí, repito, inédita, ¿no? Él luego hace una trayectoria por parte de las festividades de La Laguna, comienza nombrando y recordando a las misas de la luz,
después a las festividades efectivamente de la Navidad en sí, con el recuerdo de los antiguos orfeonistas del Orfeón La Paz que hacían la araucaria y que repartían los regalos, que siguen haciéndolo a los niños de la laguna, en la famosa peña de los juguetes. Hace también una mención de las misas del gallo, de la tradición histórica que se mantiene en la laguna, de los pocos sitios y reductos de la isla de Tenerife que mantienen la tradición del Belén que se realiza en la iglesia de la Concepción, con el canto, con el tajaraste que hacen los niños en la adoración del niño Jesús. Y termina una de las cosas que yo creo que es importante en la aportación que publica ahora Julio, es en el villancico canario por excelencia, que es lo divino. Y lo hace porque en esta publicación Julio pone en orden una serie de datos, una serie de informaciones, de fuentes que estaban por ahí media desdibujadas. Yo personalmente he hecho algunas publicaciones sobre el tema de la Navidad, y yo reconozco que yo he tenido errores porque todos hemos bebido de las mismas fuentes históricas, y cuando plasmamos nuestros escritos seguimos manteniendo esas referencias. Y no es que sean erróneas, pero eran incompletas. Y Julio, con el villancico divino, yo creo que pone un poco, repito, de orden, busca las fuentes originales, históricas, de documentación de libros y de fuentes de la prensa del momento. El villancico divino es el canto por excelencia, el canto de los villanos, de las villas, de la gente que vivía en las villas. De ahí viene el nombre de villancicos, que eran cantos populares, cantos rurales, que después pues trascienden a un estrato superior y son aceptados culturalmente por las élites de las ciudades, incluso llegando a introducirse dentro de las élites eclesiásticas de la iglesia, y que son aceptadas para cantarle a lo divino, porque hay dos tipos de cantos: los cantos a lo humano y el canto a lo divino. En este caso, el personaje fundamental de la aparición de lo divino, del villancico canario, es Fermín Cedrés, don Fermín Cedrés Hernández, el padre, porque hay dos, que siempre hay una serie de confusiones entre el padre y el hijo. Pues el padre, a principios 1900 del siglo XX, recopila una serie de música, de canto. Él era director de la banda del Porvenir de aquí de La Laguna, y lo que hace es transcribirla en una partitura. O sea que el origen primigenio, el padre del villancico Lo Divino, y además titulado de esa manera, Lo Divino, fue Fermín Cedrés. Otra cosa es la diversidad de literatura o de coplas que se acoplan, que se meten dentro de la partitura para cantar lo divino. Y ahí es donde viene esa confusión que todos hemos arrastrado y que hemos venido diciendo de tiempo atrás, y que digo que afortunadamente parece que se clarifica con lo que pone aquí Julio en su libro. Hay un autor, un poeta cordobés, Antonio Fernández Grilo, que en el último tercio del siglo XIX realizó una serie, eso ya hablará Julio mucho más capacitado que yo para ello, y hizo una serie de poesías que se publicaron. Una poesía que él tituló A la Nochebuena. Bueno, pues parte de esas coplas, de esa poesía, que además eran en estrofas de 10 sílabas, fueron utilizadas en la letra del villancico Lo Divino. Y posiblemente, casi con seguridad, por lo que también Julio demuestra, fue la aportación. Todos hemos dicho siempre que esas coplas que pertenecían a este poeta cordobés eran de don Santiago Beiro, que era un sacerdote, el vicario capitular, y que él, sin decir de dónde era la fuente, las aportó para la utilización
de la letra de lo divino. Y todo el mundo desde entonces creyó que esas coplas eran de Santiago Beiro. Craso error, era una copla que Julio lo tiene totalmente identificada y localizada de ese poeta cordobés. Pero no solamente están esas coplas, después hay 4 autores canarios que son los que aportan las letras conocidas del villancico divino, como fue Ramón Gil Roldán, como fue Corosita, como fue Néstor Fernández de la Torre. Esa gente son absolutamente canarios. Y yo creo que es el momento ya de una vez de reivindicar que el patrimonio, la paternidad del villancico divino es canario y es lagunero. Aunque Fermín Cedrés no nació aquí, pero Fermín Cedrés se considera un lagunero de siempre. Y ese es el autor original de lo divino. Y luego, es verdad que se utilizan coplas de un poeta cordobés, de Fernández Grilo, pero lo que no creo que no se debe permitir es que nadie se apropie de la paternidad de este villancico que es nuestro, porque hay un dato que nos irrita a bastantes, a muchos, después de haberlo conocido, que es que un coro de la localidad de Pozo Blanco, de Córdoba, que es de donde es el originario, el poeta Fernández Grilo, ha registrado como propiedad intelectual el villancico divino y pone como autores música Fermín Cedrés, letra Fernández Grilo. ¿Y dónde está Gil Roldán? ¿Y dónde está Crosita? ¿Y dónde está Néstor Fernández de la Torre? A mí no me casan cosas. Entonces, yo creo que de una vez, y todo esto viene producido por una investigación que también hace algunos años hizo la cronista de los Llanos de Arenales, la cronista oficial, que es María Victoria Hernández, que aportó esa serie de datos de ese cordobés que hizo esas coplas y que se las transmitió a la gente de Pozo Blanco. Y los de Pozo Blanco vieron, vamos, se le abrieron los ojos y dijeron, esto es cordobés. Yo creo que eso hay que reivindicarlo, hay que tocar en las puertas determinadas para decirle, ese villancico es el villancico de los canarios, hecho por Fermín Cedrés y por varios autores canarios, introduciendo incluso coplas del cordobés. En La Palma y también en Pozo Blanco, en Córdoba, no se llama lo divino. Ellos llaman a ese contexto musical, lo llaman anunciar o anuncia. Y es verdad, en lo divino de La Palma, el grupo de lo divino de La Palma, ellos dicen, vamos a cantar anunciar, que es la copla que hizo Gil Roldán. Anuncia nuestra cantar que ha nacido el Redentor. Y la primera palabra, que es anunciar, utilizan como definición del villancico. Así que en definitiva, pues nada, decir que yo estoy muy contento que estas cosas se aclaren de una vez, felicitar a Julio por la nueva publicación y también al Ayuntamiento de La Laguna por seguir apostando por la difusión de la cultura, por la difusión de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, y agradecer la invitación que han hecho para que yo pudiera estar un ratito aquí con ustedes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Para mí es un placer presentar a don Julio Torres, que dar la bienvenida y aparte de ser el autor de este libro y tomar la palabra, me gustaría realmente, cuando terminemos el acto, yo hacer una pequeña intervención que iría dentro de la palabra. Muchas gracias, alcalde. Lo primero que, bueno, lo voy a hacer así a viva voz porque están dando problemas aquí. Lo primero, agradecerle a Carlos García, que tal como él ha hecho en su disertación, que le llamo, y es que le llamo porque él es como mi director de tesis. Esta es una tesis que lleva mucho tiempo y siempre consultar con los oráculos. Y Carlos es un oráculo porque nos conocemos, como él bien dice, desde hace muchos años. Y siempre colabora a golpe de pito y hasta Carlos ahí. Hay que decir también que agradecerle enormemente al alcalde, que es la persona que hace el prólogo, y como no a la Concejalía de Fiestas, que es realmente la que edita. Decir que el libro, decir todo lo que aporta, yo creo que después de la intervención de Carlos García,
ya poco puedo decir. Es decir que la portada, el diseño me gusta diseñarlo, y en este caso es la araucaria de la Plaza de la Concepción, que empezó a decorarse como primer y árbol natural más alto de Europa, con 33 metros, así decía la prensa de la época, y es una foto de Gerardo Guerra, y en este caso está coloreada por otro artista que es Miguel Bravo. En el fondo, si vemos lo que es la portada, es un firmamento con estrellas, y esas estrellas son de alguna forma un recuerdo para los que no están con nosotros y sobre todo por aquellos laguneros que se han ido con la triste epidemia que estamos padeciendo. Yo me gustaría despedir el acto con las palabras que tenemos en la dedicatoria, que es: deseo de corazón que las páginas que siguen nos den valor, fuerza y confianza en el futuro. Felices Pascuas y próspero año nuevo. Ahora, más que nunca, tendremos que tener fe en lo que nos espera en el 21. Gracias, muy amable a todos. Bien, pues muchas gracias, Julio. Decía antes que me encanta... Perdón, alcalde, que se interrumpa porque me he despistado. Aquí hay un ejemplar del libro que se publicó con el poema de Grillo, y que llegó, esto se editó en 1879, lo editó la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, y llegó prácticamente a toda España, porque era, sobre todo en las sociedades como el Porvenir, el Ateneo, etc. Seguro que el Ateneo no había sido todavía fundado, pero el Porvenir sí, y alguna que otra más, y sobre todo por las bibliotecas eclesiásticas. Sin duda alguna, la hipótesis que yo tengo es que de aquí lo leyó pues Santiago Beiro y lo aportó. Sí, igual sin mala intención, pero nunca dijo de dónde lo había sacado. Pero vamos, de eso a que digan que lo divino es de Córdoba y que lo intenté registrar un grupo coral de Pozo Blanco, me parece que hay que ponerse las pilas y ponernos en nuestro sitio y decir que no. Gracias, perdón. No, me faltaba. No tienes que pedir perdón, Julio, que decía que si hay algo que me ha hecho involucrarme de lleno en estos retazos, que empezábamos al principio, hace varios meses hablando de ellos, era de la identidad que muestra las fiestas con cada pueblo y con cada barrio, ¿no? Lo decía al principio. Y quizás un pueblo que no conoce su historia anda algo perdido, ¿no? Pero más aún si los que rigen y deben conocerla, pues la desconocen. Hoy es un día en el que yo estoy sumamente orgulloso, debería de estar este salón de pleno lleno hasta no caber un alma, pero las circunstancias son las que son. Aún así, haremos todo lo posible para que esta historia de Canarias, esta historia de la laguna, sea reconocida y que ningún cordobés, y permíteme lo que voy a decir, y que ningún palmero, disculpen los palmeros, nos roben nuestro trozo de historia. Estoy inmensamente feliz de estar en este día contigo, Julio, por escuchar a Carlos con ese entusiasmo y ese amor que demuestra Antonio de la Laguna, que también a nosotros nos marca una especie de guía a la que tenemos que seguir, lo que no tenemos tanta edad para haber conocido lo que ustedes están ahora mismo con Historia Viva trasladando, así que hacerle un llamamiento a los laguneros y a las laguneras que vengan a recibir este tesoro, este gran tesoro que tiene la oportunidad de que la historia siga entre todas y todos nosotros. Muchísimas gracias, Julio, de corazón, y a don Carlos también y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias a todos. Y sí me gustaría decir que como los libros anteriores es gratuito y que se puede recoger en la Concejalía de Cultura, que está en el antiguo, la Concejalía de Fiestas, que está en el antiguo convento de Santo Domingo, y preguntarle al segurista, porque saben que hay unas condiciones por el tema del COVID, pero que vamos, que nadie se los venga a vender porque es gratuito, gracias a la aportación del dinero público, porque la historia es de todos y todos están obligados y tienen el derecho a conocerla. Muchísimas gracias.